Bueno, quiero darle la bienvenida a esta tercera clase del curso de Apocalipsis. Estamos enfrentando este tremendo reto de estudiar el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Para algunas personas el libro genera cierto temor y las personas tienen miedo de leer y estudiar Apocalipsis. Espero que este curso pueda quitar algo de ese temor y ayudarnos a entender que el libro de Apocalipsis, en primer lugar, es un libro fascinante. En segundo lugar, no es un libro tan difícil de interpretar como algunos dan a entender. Lo que es muy importante hacer es notar la estructura del libro. Y esta oportunidad, en la tercera clase, vamos a continuar viendo cómo este libro, inspirado por Dios, está estructurado y construido de una forma muy particular. Y tenemos que notar los detalles que nos van a ayudar a entender bien este libro. El gran problema para muchos predicadores y maestros es que llevan al libro de Apocalipsis sus ideas escatológicas preestablecidas y no están dejando que el libro hable por sí mismo. La forma de interpretar Apocalipsis es notar las claves que Juan nos da en este libro para la interpretación del mismo. Y espero que en este curso podemos aclarar algunas de esas cosas. Vamos a orar un momento para darle gracias a Dios por esta tercera clase presencial o virtual del curso de Apocalipsis y espero que en sus hogares puedan aprovechar bien esta clase. Vamos a orar. Padre amado, gracias por permitirnos estar otra vez estudiando el libro de Apocalipsis. Padre, hace 2000 años revelaste este libro al apóstol Juan y ahora estamos aquí estudiándolo, Señor, y confesamos que nos hace falta el Espíritu Santo para motivarnos a prestar atención y poder entender e interpretar este libro correctamente. Padre, quiero pedir que tu Espíritu nos ayude y nos guíe a toda la verdad. Y Padre, que en la medida que vamos estudiando, todo lo que es cierto, lo que decimos, tú vayas confirmando. Y si algo que estamos interpretando mal, Señor, que tú puedas quitar eso de nuestras mentes. Acompáñanos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora quiero llevarles al capítulo 1 y el versículo 19 para que ustedes vean una clave que Juan nos da para interpretar este libro de Apocalipsis. Vamos a capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Quiero que noten ahí que se está hablando de tres categorías. Hay cosas que has visto, hay cosas que son y hay cosas que han de ser después de estas. Permítame colocarlas aquí en la pizarra para ayudarnos en un momento a ver cómo lo vamos a interpretar. En primer lugar, hay cosas que has visto. Número 1, has visto. Luego, hay cosas que son. Y en tercer lugar, hay cosas que van a suceder más adelante, cosas que han de ser. Han de ser. En esta manera, lo que Juan está haciendo es alertándonos a que el libro de Apocalipsis tiene tres partes. Cuando dice aquí, escribe las cosas que has visto. ¿De qué está hablando? Esta primera sección, las cosas que has visto, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando del capítulo 1. Específicamente está hablando de esta tremenda visión de Cristo que Él le da a Juan en Patmos para que él pueda conocer algo más de la gloria del Señor Jesús. Así que lo que has visto es la visión de Cristo. ¿Ok? Y eso es capítulo 1 del libro de Apocalipsis. La segunda parte dice las cosas que son. Y las cosas que son, es decir, en la actualidad del tiempo de Juan, tiempo presente, las cosas que son ahora, se refiere a las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias.
Así que vamos a ver aquí las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. Ahora, es precisamente porque aquí dice las cosas que son, eso confirma para mí que estas 7 iglesias no son etapas en la larga historia de la iglesia, sino que eran iglesias históricas reales en el tiempo de Juan. Las cosas que son ahora en el tiempo de Juan. Y en tercer lugar, hay las cosas que han de ser después de estas. Y esto es hablando de la parte profética del libro. ¿Ok? La parte profética. Y esto es de los capítulos 4 en adelante al 22. Así que si lo ponemos en capítulos, las cosas que has visto es Apocalipsis 1. Las cosas que son las 7 iglesias es Apocalipsis 2 y 3. Y luego viene la tercera y mayor sección de Apocalipsis, que son las cosas que han de ser. Ahora quiero que ustedes noten lo que dice verso 19. Las cosas que han de ser después de estas. Esto encaja con el capítulo 1, verso 3, que habla de las palabras de esta profecía, Ahora, yo sé que hoy en día hay muchos teólogos que toman la palabra profecía para decir simplemente, son cosas que Dios está diciendo. Pero en el tiempo de Juan, ¿cómo entendió Juan la palabra profecía? Especialmente en relación con este versículo 19, donde dice las cosas que han de ser después de estas. Claramente está hablando de eventos que iban a suceder después de la experiencia de estas 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús dirige estas cartas en capítulos 2 y 3. En la primera clase, si se acuerdan, yo hablé de diferentes esquemas interpretativos de Apocalipsis. Un esquema es lo que llamamos el esquema histórico. Es decir, interpretan Apocalipsis como un libro que no habla de profecía. Es decir, habla solo de eventos que ocurrieron en el primer siglo. Cosas que estaban viviendo estas 7 iglesias. Hay un autor de un libro que está sonando mucho en Estados Unidos, que interpreta no solo estas cosas históricas del imperio romano en general, sino que dice el libro de Apocalipsis básicamente tiene que ver con los eventos relacionados con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el fin del reino de Israel. Pero lo que hay que notar es que esta carta, este libro de Apocalipsis, fue escrito 20 años después de la destrucción de Jerusalén. Y dice que es una profecía, dice que son cosas que van a ocurrir después de estas. Así que es un poco difícil decir que Apocalipsis está hablando de eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador o el general Tito de Roma. Me parece que cuando dice aquí las cosas que han de ser después de estas, está preparándonos para entender que los capítulos 4 al capítulo 22 son básicamente la sección profética de Apocalipsis, que describen los eventos que iban a ocurrir, sin mencionar el tiempo, pero de la vida de Juan en adelante. Y viviendo el año 2000, me parece que hoy en día estamos en las condiciones de decir que muchas de estas cosas o todavía no han ocurrido o recién están ocurriendo ahora. Eso a lo menos es como interpretamos el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el tema? Si miramos ahora al capítulo 4 de Apocalipsis, aquí empieza la sección profética. Y es interesante cómo empieza, porque no empieza con profecía, empieza con adoración. No empieza con cosas en la tierra, empieza con cosas en el cielo. Y lo que Juan está diciendo a través de este libro de Apocalipsis
es que todas las cosas que ocurren en la tierra, cosas proféticas de la perspectiva de Juan, son cosas que al ser humano le van a sorprender, pero no le sorprenden a Dios. Porque desde el trono de la gloria, Dios sabe de antemano todo lo que va a ocurrir y la historia de este mundo está bajo el control de Dios. Así que cuando miramos el capítulo 4, leamos el primer versículo para entender lo que dice Juan aquí. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí está el aspecto profético. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, etc. Ahora, ¿cuál es este trono y quién es el que está sentado en el trono? Lo primero que hay que notar es el verbo establecido. Dice ahí la Reina Valera, un trono establecido. Lo interesante es que cuando miramos al texto original en griego, vamos a encontrar que el verbo aquí está en tiempo imperfecto. Es decir, está describiendo algo que recién estaba ocurriendo. Por eso un comentarista traduce de esta manera. Juan vio un trono que estaba siendo colocado. ¿Ok? No que ya estaba colocado y había tenido años ahí, sino Juan vio un trono, por decirlo, que recién se estaba listando. Recién había sido puesto ahí. Para entender a lo que se refiere, hay que volver en la Biblia al libro de Daniel y el capítulo 7. Recordando que Daniel es un libro que subyace a Apocalipsis y muchas veces vamos a tener que volver a Daniel para poder entender partes de Apocalipsis. Quiero que miren en Daniel capítulo 7 y el versículo 9. ¿Qué leemos aquí? Dice versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Noten eso. Recién se está colocando tronos. Y en ese contexto dice, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, etc. Y luego en versículo 13 leemos, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días que estaba sobre el trono y le hicieron acercarse delante de él. Claramente en Daniel, este anciano de días es Dios el Padre, porque Dios el Hijo es el que viene como hijo de hombre y es presentado delante del anciano de días. Así que en Daniel 7:9 leemos de tronos recién colocados y el anciano de días que toma asiento ahí. Volviendo al Apocalipsis 4, este trono establecido y alguien sentado sobre el trono es un eco de Daniel 7 y está hablando de Dios el Padre sentado sobre el trono. Eso queda confirmado en versículo 3, cuando, noten hermanos, no se describe la fisionomía de esta persona sentado sobre el trono. No hay ningún intento de describir cómo es la figura, si tiene piernas o brazos o cabeza, nada de eso. Lo único que dice es, el que estaba sentado en el trono era parecido a piedras preciosas. Habla de colores, etc. Eso confirma que es Dios el Padre, porque una característica de Dios el Padre del Antiguo Testamento es que nadie jamás ha visto a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. Él nunca se revela en forma humana. Toda revelación de Dios en forma humana del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Dios el Padre,
una nube o en este caso piedras preciosas. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que en primer lugar, cuando él es presentado el cielo, él ve este trono de Dios el Padre, un trono recién establecido. Y el Padre está sentado ahí encima del trono. El trono está rodeado de un arco iris, y el arco iris en el Antiguo Testamento representa dos cosas. Habla de paz después del diluvio y habla de un pacto, porque el arco iris representa un pacto. Así que lo que está diciendo aquí en forma simbólica es el que está sentado sobre el trono es una persona que tiene intenciones pacíficas con el ser humano y quiere entrar en un pacto con los seres humanos. Ese es el significado del arco iris. Verso 4 dice que alrededor del trono habían 24 tronos más, y sentado en los tronos 24 ancianos. ¿Quiénes serán estos 24 ancianos? Cuando llegamos al fin de Apocalipsis, vamos a ver que la Nueva Jerusalén tenía 12 cimientos y 12 puertas. Y los cimientos y las puertas son las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. 12 más 12 hacen 24. Así que me parece que estos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, es decir, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Están todos reunidos ahí. Noten dónde están. Están sentados sobre tronos, es decir, ya están reinando. Pero no están reinando en la tierra, están reinando en el cielo. Así que estamos viendo un cuadro celestial del pueblo de Dios delante del trono de Dios. Ahora, además de estos 24 ancianos, versículos 6 al 8, habla de 4 seres vivientes que estaban también delante del trono. Muchos comentaristas toman estos 4 seres vivientes como representando toda la creación de Dios. Pero me parece que es más probable que estos 4 seres vivientes representan el orden de ángeles que están delante del trono de Dios. Porque la descripción de estos 4 seres vivientes en versículo 7, que tienen semejante al león, becerro, el rostro como de hombre y como águila, esas referencias vienen de la visión en Ezequiel capítulo 1, donde claramente está hablando de los ángeles de la presencia de Dios que están delante del trono. Así que, en resumidas palabras, lo que Juan está viendo aquí en capítulo 4 es el trono de Dios el Padre, él sentado encima, alrededor del trono los 24 ancianos que representan la totalidad del pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, y también están estos 4 seres vivientes que representan a todos los seres angelicales. Ahí están todos, Dios, los ángeles, los seres humanos alrededor del trono de Dios. ¿Qué están haciendo? El versículo 8 en adelante indica que lo que están haciendo están adorando a Dios. Primero tenemos la adoración de los seres vivientes, en versículo 8 en adelante. Luego tenemos la adoración de los 24 ancianos, en versículos 10 en adelante. Y lo que están dando es honrando a Dios, dándole la gloria y la honra que Dios merece. Así que Juan tiene este tremendo privilegio. ¿Recuerdan? Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos. Él estaba sufriendo como anciano por su fe en Cristo. Fácilmente su fe se podría poner a prueba. ¿Por qué Dios ha permitido que él terminara su vida encarcelado en Patmos? Y cuando Juan es permitido ver el trono de Dios y la adoración celestial, Juan cobra aliento, porque Juan se da cuenta que aunque el emperador está sentado en su trono en Roma, en el cielo, Dios el Padre está reinando. Y claramente Dios el Padre tiene mayor autoridad que el emperador romano. Y Juan encuentra alivio espiritual, sabiendo y viendo que Dios está reinando
para su bien desde el trono celestial. Ahora, hay algunas personas que dicen que lo que estamos viendo aquí es el rapto de la iglesia y que ahora la iglesia ha sido arrebatada y toda la iglesia está presente ahí en el cielo. Bueno, personalmente no estoy muy convencido de eso por una simple razón. La razón por la cual no creo que el capítulo 4 y los 24 ancianos están hablando de la iglesia arrebatada en el cielo, porque el capítulo 4 continúa el capítulo 5. Es una continuación. Y lo que vamos a ver en un momento en capítulo 5 es el Señor Jesús como un cordero. Pero esto es lo importante. En capítulo 5 es un cordero recién inmolado. Así que, en términos cronológicos, lo que Juan está viendo en capítulo 5 es el momento que el Señor Jesús llega al cielo después de su muerte y resurrección. Obviamente eso antecede el rapto de la iglesia por a lo menos 2000 años. Así que está totalmente de cabeza la idea que en capítulo 4 es el rapto de la iglesia y continuamos a capítulo 5 y Cristo recién llega al cielo después de la muerte en la cruz. Eso me parece es lo que llamamos una exégesis forzada. Estamos forzando el rapto de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Me parece que es mejor no hacer eso, dejar a un lado el tema del rapto y ver si más adelante aparece claramente el rapto. Pero no hay que tratar de meter el rapto en Apocalipsis cuando no está ahí. Así que en capítulo 4 entonces tenemos la adoración de Dios el Padre en el cielo. Pasemos al capítulo 5. Ahora, capítulo 5 es una continuación. Leamos el versículo 1. ¿Qué dice versículo 1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El que está sentado en el trono es Dios el Padre. Y lo que Juan ve en medio de esa adoración celestial, Juan ve en la mano derecha de Dios el Padre un libro. Bueno, la Reina Valera traduce libro, mejor sería hablar de un rollo, un pergamino. No era un libro como los nuestros, era un rollo, un pergamino que estaba enrollado y estaba también sellado. Ahora quiero que noten un detalle. Dice versículo 1, vi en la mano derecha. ¿Qué significa eso? Vi en la mano derecha. Pueden mirar aquí, yo tengo aquí un plumón y puedo decir, este plumón está en mi mano, ¿no es cierto? Lo tengo en mi mano. Pero en griego, la preposición en realmente significa sobre. La palabra en griego es epi, la preposición epi, y significa sobre. Lo que Juan vio fue lo siguiente, vi en la mano, así, si pueden mirar aquí el plumón, vi en la mano, sobre la mano derecha. Así que el Padre no estaba agarrando el rollo, como no queriendo que nadie venga a tomarlo. No, Él estaba ofreciendo el rollo, lo tenía abierto en su mano derecha. Y Él ofrece el rollo públicamente diciendo en verso 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, ¿qué es este libro? ¿Qué es este rollo? Dice versículo 1 que está escrito por dentro y por fuera. La primera pregunta sería, ¿y quién lo escribió? ¿Quién lo redactó? El contexto indica que es Dios el Padre. Él redactó este libro que ahora lo ofrece para que alguien pueda venir a abrirlo. ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice el texto? Está escrito dentro y fuera. Es decir, no hay espacio para que alguien añade nada. Está completo. ¿Y qué está escrito? Bueno, lo vamos a ver en un momento, en capítulo 6, cuando vemos los sellos abiertos. Pero básicamente, este libro es la historia del mundo a partir de la muerte de Cristo hasta la segunda venida. Es lo que Dios el Padre tiene ya preestablecido, escrito de antemano.
completamente todo lo que va a pasar. Él lo ha escrito, Él lo ha determinado, la historia. La pregunta ahora es, ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Ahora, claramente, si pensamos un momento, no se trata simplemente de alguien que venga y que sea físicamente capaz de arrancar los sellos y abrir el libro. Lo que se sobreentiende aquí es que la persona que va a abrir el libro y desatar los sellos es una persona que tendrá la autoridad para poner en marcha los planes de Dios que están escritos en este libro. La pregunta entonces es la siguiente: ¿quién tiene la autoridad para acercarse a Dios el Padre, tomar ese libro que Él ha escrito y empezar a poner en marcha todos los planes y propósitos de Dios, desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida? Así que sale el desafío: ¿quién es digno? Y Juan queda ahí mirando a ver qué va a pasar. Y se da con la triste sorpresa que no hay nadie que lo pueda hacer. Miren versículo 3. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. ¿Y cómo respondió Juan? Dice versículo 4, y lloraba yo mucho. ¿Por qué se pone a llorar? Bueno, Juan se pone a llorar, en primer lugar, porque no hay nadie que pueda abrir este rollo. Por ende, nadie va a poder poner en marcha los planes de Dios. Pero quiero que noten este detalle en versículo 4. Dice verso 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno. Ese verbo hallar, ¿qué significa? Bueno, da por sentado que hubo una búsqueda, ¿ya? Se envió a buscar en todo el cielo y la tierra, debajo de la tierra, por decirlo, los ángeles y todos salieron buscando quién será digno de abrir este libro. Y no encontraron a nadie. Y Juan empieza a llorar. Y noten que el llanto de Juan no fue un llanto suave. Dice, y lloraba yo mucho. ¿Por qué llora tanto? Porque Juan se pregunta, ¿y dónde está el Señor Jesús? Porque él sabe, como anciano en la isla de Patmos, Juan conoce al Señor, cree en el Señor. Aquí tiene el trono del Padre, aquí están los redimidos, aquí están los ángeles. La gran pregunta es, ¿y el Señor Jesús? Y cuando sale la pregunta, ¿quién es digno de abrir este libro? Juan sabe la respuesta. La única persona capaz de hacerlo es el Señor Jesús. Pero aunque lo buscan en todos lados, no lo encuentran. Y Juan se le parte el alma. Él llora mucho. Y en eso, uno de los 24 ancianos se acerca a Juan, versículo 5, le dice, no llores. Y ahora miren lo que aparece en la visión. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y Juan dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. 2 detalles aquí. En la Reina Valera, la palabra cordero va con C mayúscula. Claramente una referencia al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Pero en griego, la palabra no es cordero. En griego, la palabra es corderito. Corderito. Y el cuadro es de un pequeño corderito que eran los corderos que sacrificaban en la Pascua. Y este corderito estaba recién inmolado. Tenía todavía las huellas de la cruz en su cuerpo, en este corderito.
y por eso no la había visto todavía, porque recién llega al cielo después de su muerte en la cruz del Calvario. Así que lo que Juan está viendo aquí, lo que Juan está viendo es algo extraño. Él no está viendo algo que está por ocurrir. Juan está viendo algo que ocurrió unos 60 años antes, cuando Cristo llegó al cielo en su ascensión o después de morir en la cruz del Calvario. Pero Juan no está viendo lo que pasó 60 años antes para explicar lo que está por pasar del capítulo 6 en adelante. Así que el Señor Jesús, este corderito recién sacrificado, aparece ahí en medio del trono. Y claro, cuando los seres vivientes y cuando los 24 ancianos ven este corderito, ellos se postran delante de él y dicen, versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú acabas de ser inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que en capítulo 4, la adoración, el trono de Dios el Padre, la adoración celestial. Capítulo 5, el Señor Jesús llega al cielo después de su muerte en la cruz, y Él llega para tomar este libro y abrir los sellos y desatar la historia de este mundo. Así que ahí tenemos el capítulo 4 y el capítulo 5. Ahora, esto nos lleva al capítulo 6, donde empezamos a desarrollar los sellos y vamos a ver qué estaba escrito en este libro que nadie podía abrir aparte del Señor Jesús. Así que quiero que tengan sus Biblias abiertas en capítulo 6 y vamos a empezar a notar estos sellos que el Señor Jesús va abriendo y lo que se va manifestando en cada sello. Versículo 1 del capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y Juan se acerca y ¿qué es lo que él ve? Un caballo blanco. Vamos a anotar aquí los sellos para que podamos entender lo que Juan está viendo y cómo la historia de este mundo se establece a partir de este momento. Vamos a ver entonces, empezamos aquí, el sello 1. ¿Qué es lo que él ve? Un caballo blanco. Y la pregunta es, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es este caballo blanco? ¿Qué es lo que esto significa? Ahora, miren los detalles en versículo 2. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Así que en un solo versículo, noten eso, en un solo versículo tenemos el primer sello. Ahora, el color del caballo es importante porque es un caballo blanco. Y en el libro de Apocalipsis, el color blanco es un color de santidad. Los santos están vestidos de lino fino, lino blanco, que habla de santidad. Así que aquí tenemos un ser santo, un caballo santo, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, lo que quiero decir ahora es muy importante, hermanos. Un problema en Apocalipsis es cuando personas empiezan a dar sus interpretaciones personalizadas. Dicen, bueno, a mí me parece que esto significa lo siguiente. Y dan algunas razones. Hay que tratar de evitar interpretaciones personalizadas. Lo que tenemos que buscar son interpretaciones bíblicas. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia tenemos una explicación de ese simbolismo? Y aquí la Biblia nos va a ayudar. Vamos al capítulo 19 de Apocalipsis para ver quién es esta persona sentada sobre un caballo blanco.
porque lo tenemos en capítulo 19 y el versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco. Exactamente lo mismo que el primer sello, un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya nos da una pista de quién es, ¿no es cierto? Y con justicia juzga y pelea. Y para que no quepa duda, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Así que claramente, ¿no es cierto? El caballo blanco representa al Señor Jesús, el Señor Jesús. Así que cuando se abre el primer sello, aunque el Señor lo está abriendo, lo primero que se ve es Él mismo. Pero Él mismo saliendo para hacer ¿qué? Dice, tenía un arco. Noten ese detalle. El que estaba montado tenía un arco. Quizás el tiempo de Juan, uno esperaría que este soldado, este caballero, tuviera una espada. Pero no tiene una espada, tiene un arco. Ahora vamos al Salmo 45. El Salmo 45 es lo que llamamos un salmo mesiánico. Está hablando de Salomón, pero en realidad está apuntando al Señor Jesús. Ahora quiero que miren el versículo 4, Salmo 45, verso 4. Cuando habla del Señor Jesús, bajo la figura de Salomón, ¿qué dice? En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Ah, qué interesante, ¿ya? Cabalga, caballero, sobre palabra de verdad. Versículo 5, tus saetas agudas, tus flechas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Así que aquí en Salmo 45 tenemos una figura mesiánica que está montado sobre un caballo, claramente tiene un arco porque está lanzando flechas y con esas flechas él va conquistando los enemigos del rey. Así que si aplicamos eso aquí a Apocalipsis 6, versículo 2. El caballero es el Señor Jesús. Él sale con un arco que habla de un arco para vencer, para derrotar a todos sus enemigos. ¿Qué más dice? Que le fue dada una corona. Claro, él ya está reinando. Y él salió venciendo y para vencer. En resumidas palabras, lo primero que este libro narra es que a partir de la muerte y resurrección de Cristo, lo que va a pasar en toda la historia del mundo es que Cristo va a salir conquistando, conquistando, conquistando en toda la tierra. Este es el primer principio entonces. Este caballo blanco representa a Cristo y Cristo victorioso conquistando. Claro, lo hace a través de la iglesia, lo hace a través del Evangelio, pero lo que Dios el Padre ha decretado desde el trono del cielo, que su Hijo va a vencer a lo largo de la historia de este mundo, hasta el fin de ello. Vamos al segundo sello. Ya hemos visto el sello número 1, ahora vamos al sello número 2. Lo tenemos en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, en este caso un caballo color bermejo. Caballo color bermejo. ¿Y qué dice de este caballo del caballero? Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que
lo que tenemos aquí en este segundo sello es un segundo principio, que la historia de este mundo va a estar marcada por guerras y muerte. Así que este segundo caballero significa guerra y muerte. Así que lo que Dios ha decretado, en primer lugar, es que la historia de este mundo sea marcado por el avance de Cristo y el Evangelio. Pero al mismo tiempo, mientras Cristo va conquistando y la iglesia se va creciendo y estableciendo en la tierra, guerras y rumores de guerras se van dando en toda la tierra, se van a matar unos a otros, una gran espada que produce gran matanza. Ese es el segundo principio de la historia de este mundo. Vamos al tercer sello, el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí, un caballo negro. Si vamos a poner aquí el tercer sello, es un caballo negro. Un caballo negro. ¿Y qué dice de este caballo o el caballero? El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, para interpretar esta parte, uno necesita saber algo del contexto del primer siglo. En primer lugar, ¿qué es un denario? Un denario es lo que un jornalero gana en un día. ¿Ok? Es el sueldo de un día de trabajo. ¿Y qué es lo que él podía comprar después de un día de trabajo? Bueno, podía comprar una de 2 cosas. O podía comprar 2 libras de trigo, o podría comprar 6 libras de cebada. 1 libra es medio kilo, básicamente. Así que está diciendo que un hombre va a trabajar todo el día y lo único que va a poder comprar por todo un día de trabajo es 1 kilo de trigo. O quizás 3 kilos de cebada. Cebada era la comida de los absolutamente pobres. Y lo que está diciendo aquí es que también a lo largo de la historia de este mundo, la raza humana va a ser caracterizada por pobreza y por escasez. Quizás como fruto de las guerras también. Pero está hablando de personas que trabajan y trabajan y trabajan y casi no pueden ni sobrevivir. Escasez, pobreza, hambruna. Parte de la historia de este mundo. Pero luego dice algo que es un contraste. Dice al fin del verso 6, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, en comparación con el trigo y la cebada, el aceite y el vino eran lujos. Así que tenemos aquí un contraste. Por un lado, hay tremenda inflación. Las cosas básicas de la gente pobre van subiendo en precio cada vez más. Pero los lujos no van a ser tocados. Como Dios diciendo, a lo largo de la historia van a notar estas 2 características. Una masa de la población sufriendo una vida difícil para sobrevivir. Y una minoría con bastante bienes materiales, porque ellos están viviendo en tremendo lujo. Así que ahí tenemos un tercer principio, no solo Cristo conquistando, no solo guerra y muerte, sino también escasez y también riqueza como contraste, riquezas. ¿Okay? Es decir, una sociedad altamente dividida. Eso es entonces el tercer sello. Ahora, ¿cuál es el cuarto sello? Vamos al sello número 4. Ahora tenemos otro caballo, ¿no es cierto? Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dice, ven y mira, miré ahora un caballo
amarillo. ¿Qué significa este caballo amarillo? Dice, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con 4 cosas. Noten esto: espada, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Así que este cuarto sello, este cuarto caballo y el caballero, representa el tema de la muerte. Entonces, otro principio que va a regir sobre la raza humana es el principio de muerte. Si se quiere aquí, muerte por causas, no solo la espada, sino otros factores que también van a causar la muerte. Ahora, cuando dice aquí el fin del verso 8, para matar con estas 4 cosas, espada, hambre, mortandad y también con las fieras de la tierra. Para entender esto, hay que ir a Ezequiel 14, la referencia cruzada aquí es Ezequiel 14, versículos 21 y versículo 22. Miren sus Biblias, Ezequiel 14, verso 21. ¿Qué dice aquí? Leyendo verso 21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Así que estas cosas son los 4 juicios de Dios. Lo que él está diciendo es lo siguiente entonces: a lo largo de la historia de este mundo vamos a ver estos 4 principios. El Señor Jesús y la iglesia predicando el evangelio y avanzando en la tierra. Al mismo tiempo, guerras y rumores de guerras por todos lados. Tercer lugar, escasez para la mayoría, abundancia para algunos. Y en todo eso, los juicios de Dios dejándose sentir más y más, y personas muriendo por toda clase de juicio de Dios aquí en la tierra. Ahí tenemos los primeros 4 sellos. Así que, habiendo visto los primeros 4 sellos, que tienen que ver con estos 4 principios universales, desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida, ahora pasamos al 5º sello, versículo 9. Y aquí las cosas cambian radicalmente, y es importante notar esto. Los primeros 4 sellos guardan cierta relación interna. Todos son caballos y caballeros que establecen 4 principios universales. El 5º sello es algo totalmente diferente. Dice verso 9, cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, este 5º sello tiene que ver ahora con, vamos a trazar una línea aquí, el 5º sello son los mártires. ¿Qué mártires? Bueno, los mártires de todo el pueblo de Dios, los mártires del Antiguo Testamento, creyentes del Antiguo Testamento que murieron por ser creyentes, persecución, y también los creyentes de la iglesia de la época del Nuevo Testamento. Para el 5º sello se sobreentiende que hemos avanzado bastante en la historia del mundo, así que estamos viendo cerca del tiempo del fin. Muchos creyentes ya han sufrido, pero ¿dónde están? Están en el cielo, descansando. ¿Qué es lo que ellos están anhelando? Están anhelando el juicio final y que Dios por fin castigue a los que causaron tanto sufrimiento.
Pero Dios les dice, el tiempo no se ha cumplido todavía. Tengan paciencia, esperen un poco más de tiempo. Y esta es la experiencia a lo largo de los años, los siglos. Cuando creyentes han sufrido tiempos de persecución, la iglesia ha vuelto a este pasaje y recordar que Dios ha determinado. La iglesia va a sufrir persecución y los creyentes tendrán que soportar eso hasta el fin del mundo. Ahora vamos al sexto sello. Sexto sello viene del versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, etcétera, se escondieron en las cuevas clamando, escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono, Dios el Padre, y también de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Claramente, este sexto sello está hablando de el fin del mundo, ¿no es cierto? Eventos relacionados con el fin del mundo. Ahora, ¿cómo interpretamos esto de terremotos, el sol se pone negro, la luna se vuelve como sangre, las estrellas del cielo caen, etcétera? Algunos correctamente han dicho, es muy difícil ver cómo esto se pueda cumplir literalmente, ¿no? Que las estrellas caigan sobre la tierra. Bueno, una estrella es mucho más grande que el planeta Tierra, así que si tienes una lluvia literalmente de estrellas, entonces van a absolutamente desaparecer el planeta Tierra. Así que dicen, de repente hay que tener cuidado con este pasaje, no interpretarlo literalmente, sino interpretarlo a la luz de otros pasajes en la Biblia, donde estos eventos están relacionados con no tanto eventos literales, sino eventos políticos, grandes cambios políticos, porque la palabra estrellas en la Biblia muchas veces se usa de potencias, potencias líderes, naciones de gran potencia que colapsan. Miren un momento el libro de Hechos, capítulo 2, porque aquí tenemos algunas frases parecidas, pero que claramente no está hablando del fin del mundo, a lo menos no parece serlo. En capítulo 2 de los Hechos, en la prédica de Pedro, lo primero que Pedro hace es citar del libro de Joel, en versículo 16, Hechos 2, versículo 16. Habla de los postreros días donde Dios derramará el Espíritu sobre toda carne. Ahora, miren el versículo 19. ¿Qué dice verso 19? Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Pero ahí está hablando el contexto de derramar el Espíritu Santo sobre todas las naciones. Así que hay muchos comentaristas que dicen esto de el sol se oscurece, la luna se pone como sangre. No hay que tomarlo literalmente, no hay que pensar que esto literalmente va a pasar. Lo que está diciendo es que acercándonos al fin del mundo van a haber cambios cataclísmicos en el orden social. Grandes naciones superpotencias van a colapsar. Grandes líderes mundiales van a perder toda su autoridad. Va a ser un tiempo de caos social, caos político, antes que venga el fin del mundo. Y me parece que en gran medida eso es cierto. Aunque tampoco descartaría por completo algunos elementos de cumplimiento literal. Porque bien podría ser que parte de todo los eventos cataclísmicos del fin, que la atmósfera es contaminada y la luna ya parece medio color rojizo y otras cosas,
Yo no descartaría por completo algunos elementos literales, pero entiendo que mucho de esto quizás tiene que ver con cambios sociopolíticos relacionados con el fin del mundo. Pero lo importante no es si esto se va a cumplir literalmente o si es figurativo. Lo importante es que estas cosas señalan el fin del mundo. Y los habitantes de la tierra saben, se dan cuenta. El fin del mundo ha llegado, el gran día de la ira y el juicio de Dios ha llegado. Y es el fin del mundo. Ahora, para aquellas personas que interpretan Apocalipsis en forma cronológica, pensando que los eventos se van a ir dando en ese orden, aquí tiene un gran problema. Porque ¿cómo puedes tener el fin del mundo, capítulo 6? ¿Y el resto? Y por eso yo digo, hay que tener cuidado con esta idea de que está en orden cronológico. Lo que estamos viendo aquí es un videoclip. El primer videoclip que vimos fue el trono celestial y la llegada de Cristo al cielo. ¿En qué tiempo histórico se cumple eso? Antes que Juan fuese encarcelado en Patmos. Segundo videoclip, los 7 sellos. Y los 7 sellos mirando el cumplimiento, claramente estamos hablando, el tiempo de este videoclip va desde la muerte de Cristo y la predicación del Evangelio hasta el fin del mundo. Pero lo que viene después en Apocalipsis son otros videoclips. Y habrá que ir complementando un videoclip tras otro videoclip para armar al fin un orden cronológico de los eventos. Así que el 6º sello me parece claramente está hablando del fin del mundo. Ahora, cuando vamos al capítulo 7, noten que en capítulo 7 no hay ningún sello. ¿Dónde está el 7º sello entonces? El 7º sello aparece recién en capítulo 8. Así que miren lo que tenemos, para resumir. 4 sellos que son más o menos homogéneos, caballos, que representan principios. Luego tenemos 2 sellos más, mártires en el cielo, el fin del mundo en la tierra y el juicio de Dios. Luego, ¿qué viene? Luego viene lo que yo llamo un paréntesis. Capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis. Y el 7º sello recién viene aquí abajo, no sé si lo van a poder ver, porque está muy abajo en la pizarra, pero en sus hogares lo pueden leer en sus Biblias, el 7º sello en capítulo 8, versículo 1. ¿Y qué pasa en el 7º sello? Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio. ¿Qué significa eso? Bueno, silencio indica inactividad. Silencio significa todo se ha dicho. Silencio significa el libro se acabó. Todo lo que Dios planeó hacer se cumple para el 7º sello. Silencio en el cielo por media hora. Y del silencio, estos 7 ángeles empiezan a tocar las trompetas y pasamos a otro videoclip. Así que este primer videoclip o este videoclip termina en capítulo 7 con silencio. Silencio porque todo ya está hecho. Y si miramos el versículo 5 del capítulo 8, quiero que ustedes noten aquí cómo termina el versículo 5, el 7º sello. Dice, el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar, lo arroja a la tierra, hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y como dije en la primera clase, estas palabras, truenos, voces, relámpagos, terremoto, viene del monte Sinaí, Éxodo 19. Cuando Dios bajó sobre la tierra delante de todo el pueblo de Israel y la presencia de Dios en la tierra produjo esto, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y lo que está diciendo usando esa
esas imágenes del Antiguo Testamento. Está diciendo que para el séptimo sello hay silencio, todo se acabó y ahora Dios baja a la tierra en la persona de Cristo para reinar en la tierra, como vamos a ver más adelante. Así que esto de los 7 sellos, es importante entender, hermanos, que es solo una parte de Apocalipsis. Es un videoclip. Está completo en sí mismo. Y espero que en alguna manera lo han entendido en esta oportunidad. Lo que nos queda hacer ahora para terminar es ver qué pasa en este paréntesis entre el 6º sello y el 7º sello. ¿Qué pasa? Bueno, en capítulo 7, si miran en sus Biblias, van a ver que el paréntesis, el capítulo 7, está dividido en 2 partes, 2 secciones. La primera sección, los 144,000 sellados. La segunda sección, una multitud que nadie puede contar. No hay ninguna duda que la gran multitud, del verso 9 en adelante, está hablando de la totalidad del pueblo de Dios que será salvo. Eso está claro, lo pueden leer y está claro y no hay ningún debate, muy poco debate acerca de quién es esta gran multitud. Son el pueblo de Dios. El debate tiene que ver con los 144,000 sellados. Así que permítame terminar esta clase mirando un poquito en detalle estos 144,000 sellados. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes son estos 144,000 sellados. Vamos a leer capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, etc. Que no necesitamos leer todos los detalles. Ahora, para entender estos 144,000, no se trata de especular. No se trata de decir, bueno, a mí me parece. Lo que tenemos que hacer, quiero enfatizar en este curso, lo que tenemos que hacer es mirar lo que dice el texto. Dejemos que el texto nos interprete, indique lo que significa. Lo primero que hay que notar es que los 144,000 son sellados. Son personas que han sido selladas. Eso está en versículo 3. ¿Ya? La orden sale, ¿ya? No hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿Quién va a aplicar el sello? Versículo 2. Vi a otro ángel que subía donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo. ¿Okay? Y dice, no selles a estas personas, no causes daño hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Ahora, algunas personas dicen, bueno, en la Biblia el sello es el Espíritu Santo. El problema con eso es que aquí dice que el ángel tenía el sello de Dios. Y es muy difícil decir que el ángel tiene el Espíritu Santo bajo su autoridad. Así que me parece que hay que buscar otra quizás explicación. Y la explicación lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que explica el Nuevo Testamento. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 9. Aquí tenemos la explicación de estos 144,000 sellados. Ezequiel, el capítulo 9. Repito, hermanos, la interpretación de Apocalipsis no depende de nuestra especulación, depende de qué dice la Biblia.
Aquí leemos de un sello aplicado al pueblo de Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Dice lo siguiente: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de esta ciudad. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerqueréis. Así que, ¿de qué está hablando este pasaje en Ezequiel? Está hablando de la ciudad de Jerusalén, que se había apartado de Dios y estaba bajo el juicio de Dios. Y Dios estaba por juzgar la ciudad de Jerusalén. Pero en esa ciudad había un número de hombres que gemían y clamaban a Dios por estos pecados. Es decir, había en Jerusalén unos cuantos creyentes, unos cuantos santos. Y Dios no quería que esos santos sufrieran el juicio de Dios. Así que ordena a un ángel poner una señal sobre aquellos creyentes para que cuando viniera el juicio, esos creyentes no sufrieran. ¿Okay? Eso es el Antiguo Testamento. En Apocalipsis 7 vemos algo parecido. Solo que ahora no es una ciudad, ahora es el mundo entero. Y ahora viene una señal sobre ciertas personas diciendo: no empiece el juicio sobre la tierra, el mar, los árboles, etcétera, hasta que hayamos sellado a estos siervos de Dios. Así que lo que estamos viendo aquí es lo siguiente: un principio importante, que cuando Dios va a juzgar a los pecadores, Él marca a los verdaderos creyentes para protegerlos del juicio de Dios. Así que estos 144,000, ¿quiénes son? Son creyentes que Dios ha sellado para que no sufran en el juicio de Dios que Él va a enviar a la tierra. Ahora, en este paréntesis, el contexto del capítulo 6, obviamente el juicio es universal. No es el juicio sobre una parte de la tierra o un país nomás, es un juicio sobre toda la tierra. Y Dios protegiendo a su pueblo del juicio. Ahora queda la pregunta: ¿quiénes son estos 144,000? A primera vista, cuando leemos la Biblia, pareciera que fueran judíos. Porque dice claramente verso 4, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, si solo leemos eso, podemos pensar que efectivamente se trata de judíos y las 12 tribus de Israel. Pero recuerden lo que yo acabo de decir. Para interpretar bien Apocalipsis hay que ver lo que dice el texto. Y cuando empezamos a estudiar el texto, cosa que muy pocos realmente lo hacen, nos damos con una sorpresa muy interesante, que nos va a ayudar a explicar quiénes son los 144,000. Dice ahí verso 4 que son de los hijos de Israel. Y todos sabemos, Israel, Jacob tenía 12 hijos. Así que si son 12, 1,000 de cada tribu, 12 por 12,000, 144,000. Así que pareciera que claramente está hablando de las 12 tribus de Israel. Pero vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a anotar aquí en la pizarra, ustedes lo pueden hacer en sus casas, en sus cuadernos. Pueden ir al libro de Génesis, donde leemos el orden del nacimiento de los hijos de Jacob. Si quieren verlo, vamos a buscar en Génesis por el capítulo 28, creo que es, cuando nacen los hijos de Jacob, y ahí está en orden el nacimiento de los hijos de Jacob. ¿Ya? Ya está en capítulo 29, Génesis 29, verso 31 en adelante, ¿ya? Si ustedes quieren confirmar y hacer el ejercicio en sus hogares después, Génesis 29, verso 31, empiezan los hijos de Jacob. Voy a poner aquí el orden en el cual nacieron, el cual está en el Antiguo Testamento. Tenemos Rubén, Simeón, Leví, Judá, tenemos Dan, Neftalí, tenemos también Gad, tenemos Aser, tenemos Isaacar, tenemos Zabulón, debía empezar más arriba, Zabulón, José, y el último, Benjamín. Voy a poner Benjamín nomás. Ok. Así que este es el orden en el cual nacieron los 12 hijos de Jacob. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Para que nadie piense que estoy haciendo truquitos aquí adelante con estas cifras. ¿Ok? Así que orden de nacimiento, Rubén el primogénito, terminamos con Benjamín el último hijo. Ahora miren en Apocalipsis, miren el orden de estas tribus. ¿Cuál es el orden ahí? En versículo 5. Van a ver que la primera tribu no es Rubén. La primera tribu es Judá. Voy a poner aquí entonces el orden en Apocalipsis. Empezamos con Judá, después tenemos Rubén, luego tenemos Gad, luego tenemos Aser, Neftalí, luego tenemos Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, luego tenemos José y terminamos con Benjamín. Vamos a poner números también para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Así que tenemos una lista de nacimiento, 1 al 12, los 12 hijos de Jacob. Aquí tenemos también 12 hijos de Israel, 1 al 12. Ahora miren el análisis que podemos hacer. En primer lugar, en orden de nacimiento, Rubén el primogénito. Pero en esta lista, Rubén pasa al número 2. El que toma prioridad es Judá. Y si hacemos la pregunta, ¿y por qué Judá toma precedencia? 2 razones. En primer lugar, el rey David era de la tribu de Judá. Así que, con razón, los judíos quieren Judá la cabeza. Pero más importante para nosotros, el Señor Jesús es de la tribu de Judá. Y en capítulo 5, el versículo 5, cuando Cristo es presentado aquí en Apocalipsis, dice que Él es de la tribu de Judá. Así que en esta lista, Judá viene primero, aquí está en cuarto lugar, orden natural, nacimiento, cuarto lugar, aquí por la gracia de Dios viene a estar en primer lugar. Rubén pasa a segundo lugar. Gad está en número 3, aquí está en número 7. Aser está en número 4, aquí está en número 8. Luego tenemos Neftalí, Neftalí está aquí. Manasés, aquí está algo interesante.
Aquí está Manasés, ¿no es cierto? ¿Dónde está Manasés aquí? No hay Manasés. Qué raro. ¿Cómo que no hay Manasés? No aparece ahí. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos Simeón, que aquí estaba alto, número 2. Aquí está mucho más abajo. Tenemos Leví en lugar de aquí. Isaacar, Zabulón es igual que aquí. Y José y Benjamín. Así que estos 4 quedan igual. Estos 4 no cambian, ¿no es cierto? Esos 4 no cambian. El cambio viene a estar aquí. Ahora, notamos que aquí hay una tribu, Manasés, que no está aquí. Eso significa que debe haber una tribu aquí que no está aquí. ¿Y cuál es la tribu que no está aquí? La tribu que no está aquí es Dan. ¿Ok? Entonces Dan no está aquí. Terminamos con 12 tribus, pero se ha insertado una tribu, Manasés, y lo ha reemplazado con Dan. Lo que estoy diciendo es que, aunque a primera vista leyendo Apocalipsis pareciera que es muy sencillo, son 12 tribus de los hijos de Israel. Y si no estudias el texto, lo que dice el texto, fácilmente puedes quedar convencido, estos son 144,000 judíos que van a ser salvos. Pero cuando empiezas a estudiar el texto te invita a reflexionar un poco más. Primera pregunta, ¿por qué Dan no está en esta lista? ¿Qué pasó con Dan? Si miramos un mapa de la Biblia, vamos a ver que Dan queda al norte de Palestina. Y la historia nos indica que la tribu de Dan fue la primera tribu que cayó en la idolatría y la apostasía espiritual. Y parece que porque cayeron en la idolatría y la apostasía espiritual, Dios decidió anular Dan de la tribu de la nación de Israel. Así que Dan es eliminado. Y en lugar de Dan entra Manasés. Pero aquí tenemos otra cosa rara. Porque ¿quién fue Manasés? Manasés fue el hijo de José, ¿no es cierto? José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Así que Manasés entra aquí para reemplazar a Dan, pero José sigue aquí. Así que aquí tenemos una tribu duplicada. Tenemos José y tenemos Manasés. Yo no pensaría, pero hubiera sido más fácil sacar José y poner Efraín, el hermano de Manasés, para que no haya duplicación. ¿Por qué no hay Efraín aquí? Hay Manasés, pero no hay Efraín. Bueno, porque en el Antiguo Testamento Efraín era el nombre del reino del norte, Efraín. Y el reino del norte, Efraín, las 10 tribus, era sinónimo de apostasía espiritual, idolatría. Así que lo que esta lista está diciendo es lo siguiente. Dios juzga, elimina de su pueblo a aquellos que cometen idolatría y se aparten de Dios, Ahora, estas diferencias en la lista, diferente orden, algunas tribus eliminadas, otra tribu insertada, ¿qué nos invita a pensar? Para mí, lo que grita a mí a reflexionar es, no tomes estas listas literales. Esta lista es una lista simbólica, con lecciones espirituales. Así que me parece lo que la Biblia está diciendo es lo siguiente. Dios tiene su pueblo. Su pueblo está compuesto por todos aquellos que aman al Señor Jesús. Y antes que venga el juicio de Dios sobre la tierra, Dios marca a los creyentes y Dios los protege del juicio final. En términos paulinos, lo que esta lista está diciendo es lo siguiente. Aquí está el Israel de Dios. Aquí está la Nueva Jerusalén.
Estos nombres no son simplemente una repetición del Antiguo Testamento, no son judíos. Está hablando de los herederos espirituales de los judíos, que son los creyentes, los descendientes espirituales de Abraham. Me parece que estos 144,000 está hablando en forma simbólica, está hablando de todo el pueblo de Dios que vive en este mundo expuesto a los juicios de Dios, pero Dios anima a su pueblo a pensar, aunque vengan los juicios, Dios es capaz de proteger a su pueblo. Así que esto se aplica, seamos gentiles, seamos judíos, es irrelevante. Lo importante es ser hijo de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque creo que todos somos conscientes que se acerca el tiempo del fin. Y a la luz de la Biblia, y vamos a ver esto más adelante en las trompetas, en la siguiente clase, las trompetas hablan de estos tremendos juicios de Dios y ya lo estamos sintiendo. Y los juicios van a seguir incrementando los siguientes meses y años. Y el peligro para el creyente es que puede empezar a tener miedo de vivir en un mundo bajo estos tremendos juicios. Y lo que Dios está diciendo es, no tenemos por qué tener miedo. Dios conoce su pueblo. Y Dios es capaz de separar a su pueblo para que cuando venga el juicio, su pueblo no sufra con el resto de los habitantes de la tierra. Así que me parece que esta es la interpretación de los 144,000 y es parte de este paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Y en resumidas palabras, este paréntesis, capítulo 7, está en dos partes. La primera parte es simbólica, el pueblo de Dios en forma simbólica. Este número 144,000, un número simbólico. En la segunda parte del paréntesis, versos 9 al 17, lo simbólico se vuelve literal. Y ahora todo queda claro, es el pueblo de Dios. Esto va a ser interesante porque en la siguiente clase, cuando veamos las 7 trompetas, vamos a encontrar que exactamente lo mismo ocurre. Que entre la sexta trompeta y la séptima trompeta hay un paréntesis. En paréntesis está en dos partes. La primera parte simbólica, la segunda parte literal. Así que es muy importante, hermanos, que cuando estemos estudiando Apocalipsis, tenemos que notar estos patrones, estas estructuras en el texto. No mandarnos interpretaciones personales. Tenemos que investigar, estudiar el texto. Y estas cosas, estos detalles, nos van a ayudar a llegar a una interpretación mucho más coherente del libro de Apocalipsis. Así que, gracias por su atención en esta tercera clase del libro de Apocalipsis. Les invitamos a anotar sus preguntas, porque vamos a estar avisando de una reunión especial cuando todos aquellos que están siguiendo las clases en forma virtual van a poder hacer las preguntas y vamos a contestar las preguntas una por una para que ustedes tengan la oportunidad de aclarar dudas que puedan tener en sus mentes. No prometo contestar todas las preguntas a su satisfacción, pero haremos lo posible para poder aclarar a lo menos algunas dudas. Ok, muchas gracias por su atención. Espero que la clase ha sido interesante para ustedes. Recuerden que en cualquier momento pueden escribirnos una notita diciendo dónde están mirando estos videos, qué les interesa el video. Nos interesaría mucho saber quiénes están mirando. Sabemos que muchos están mirando, pero nos animaría a saber quiénes son. Así que envíenos una notita por Facebook para identificarte como una persona que está estudiando con nosotros. Eso nos va a animar mucho en este curso. Vamos a terminar orando esta mañana. Padre amado, gracias por este tiempo de estudiar juntos tu palabra. Estamos ahora, Señor, bien inmersos en el libro de Apocalipsis y estamos empezando a aprender, Señor, que no se trata de leer el libro rápidamente y no se trata de saltar a conclusiones muy rápidas. Lo que tenemos que hacer es estudiar, investigar, notar estos detalles de la estructura del libro, porque eso nos va a ayudar, Señor, a poder interpretar mejor este fascinante libro de Apocalipsis. Gracias por tu ayuda en esta oportunidad. Bendice a cada estudiante, Señor, que está mirando este programa y pedimos, Señor, que tú les bendigas, dándoles más entendimiento espiritual.
Señor, que no se conformen con esta clase, sino que tomen sus Biblias, tomen comentarios, empiecen a leer, investigar, y que tú les lleves a toda la verdad a través de la persona del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.